Bueno, pues primero que nada, darles la bienvenida. Muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Sabemos del gran esfuerzo que han tenido todos que hacer para llegar. El tráfico el día de hoy ha estado de locos, o sea que agradecemos muchísimo el que estén aquí acompañándonos a este evento de apertura de los Impact Days 2026. Y les damos la bienvenida a este espacio donde a lo largo de los próximos 3 días pues estarán desfilando muchos líderes del ecosistema para tener charlas, conversaciones, participar en paneles, y al final es la gente que está transformando la realidad que hoy tenemos en México, en Latinoamérica, o sea que va a ser un gusto poderlos tener aquí estos días. Simplemente un aviso de seguridad: en el caso que hubiera algún incidente, les pedimos que tengan calma y que sigan las indicaciones de nuestros brigadistas. Para los que no han estado con nosotros, ya sea su primera vez o estuvieron con nosotros en años anteriores, bueno, los Impact Days al final es una plataforma que permite reunir, articular al ecosistema de impacto en México. Promotora Social México tiene la convicción de que los desafíos que hoy tenemos requieren de soluciones de fondo, requieren ir a las causas y no a los síntomas, y requiere trabajar juntos en una visión sistémica y colaborativa. Y estos espacios, estos días nos van a permitir justamente eso, tener diálogos y ojalá llegar a decisiones y a acciones conjuntas. En estos 3 días se estarán hablando de muchos temas. Hablaremos de impacto, hablaremos de inversión social, de salud, de educación, de tecnología, de capital, de emprendimiento, pero sobre todo hablaremos de personas y hablaremos de cómo creamos mejores condiciones para una sociedad más justa, una sociedad que tenga más oportunidades. Me gustaría que vean el video de los Impact Days. Corre el video, por favor. En México y Latinoamérica están surgiendo soluciones a problemas sociales y ambientales urgentes. Emprendedores sociales que están haciendo las cosas distinto. Organizaciones que trabajan desde los territorios. Inversionistas que buscan impulsar estas soluciones. Hoy, el ecosistema tiene más capacidades, más talento y más experiencia. Pero muchas soluciones siguen enfrentando el mismo reto: encontrar el capital, los aliados y el entorno que necesitan para crecer. Impact Days nace para eso. Un espacio donde el capital, las ideas y las personas se articulan para acelerar soluciones y transformar sistemas con la persona en el centro. Porque cuando el ecosistema se alinea, las soluciones dejan de avanzar solas y se empiezan a multiplicar. Esto es Impact Days. Bueno, y para dar inicio… Gracias. Un aplauso para los que produjeron este video tan bonito. Y para dar inicio formal a este evento, me gustaría dar la bienvenida a Juan Carlos Domenzain, nuestro vicepresidente del Consejo, que nos dará unas palabras de apertura. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Octaviano. Pues se oye extraño que te nombren como por primera vez con tu nuevo título, de mi nueva función en el Consejo. Pues la verdad es que qué gusto estar aquí con ustedes. Veo caras conocidas, veo caras nuevas, pero todos caras queridas y personas muy inquietas. Pues como dice Octaviano, pues con este breve mensaje quiero dar la bienvenida y la inauguración a lo que son los trabajos de los Impact Days. Vivimos una época en que los desafíos dejaron de caber dentro de una sola institución, dentro de una sola disciplina o dentro de un solo sector. La crisis climática, la fragmentación social, la transformación tecnológica y las profundas brechas de oportunidad que atraviesan nuestras sociedades no son problemas aislados, son desafíos sistémicos. Y quizá ahí una de las conversaciones más importantes de nuestro tiempo son que los problemas hoy en día ya se volvieron sistémicos. Sin embargo, muchas de nuestras respuestas hoy en día todavía siguen siendo fragmentadas. Por eso, este encuentro de los Impact Days tiene razón de ser. Los Impact Days
no son solamente un foro, no es solamente una agenda de conversaciones. Es una plataforma para conectar personas, ideas, capacidades y recursos alrededor de un mismo propósito: amplificar las posibilidades de transformación en México y en América Latina. Hoy nos acompañan emprendedores sociales, inversionistas, líderes de organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector privado, academia, fundaciones y organismos internacionales. Esta diversidad no es solo enunciativa, es la condición para que algo nuevo sea posible. Porque el impacto no surge de pensar igual, surge de la capacidad de encontrarnos desde perspectivas distintas, de sostener conversaciones complejas y de construir confianza suficiente para colaborar más allá de nuestras diferencias. He tenido el privilegio y la enorme responsabilidad de liderar por más de 40 años. Y algo que este tiempo me ha confirmado es que las transformaciones profundas nunca son obra de una sola persona o de una sola institución. Son el resultado de personas y de organizaciones que deciden construir juntos un sueño. Desde Promotora Social México creemos que el futuro del impacto dependerá menos de esfuerzos individuales extraordinarios y más de nuestra capacidad colectiva para articular soluciones con una visión sistémica. Creemos en una inversión social que no solo movilice recursos, sino que reconozca el valor de la dignidad humana y que amplíe la libertad y que desarrolle oportunidades para todos, sobre todo para los menos favorecidos. Creemos que medir el impacto no es producir indicadores para validarnos, es tener la humildad de aprender y la valentía de corregir el rumbo y el propósito cuando no se está transformando. Y creemos que innovar no significa solo incorporar tecnología, significa atrevernos a replantear las preguntas y a construir respuestas más humanas y más trascendentes. Durante estos días estaremos hablando de capital catalítico, de educación, de salud, de inteligencia artificial, de sostenibilidad y de construcción de ecosistemas. Pero lo más importante no ocurrirá únicamente aquí en el Colab, allá arriba en la terraza o en el Impact Hub. Ocurrirá en las conversaciones inesperadas y en las conexiones improbables. En esas alianzas que todavía no existen, pero que podrían comenzar aquí, hoy mismo. Muchas gracias a los aliados, a los ponentes y a los equipos que han hecho posible esta edición. Y muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes que hoy nos acompañan. En tiempos de fragmentación y de una lógica individualista, nos reunimos para pensar colectivamente y también eso es una forma de esperanza y de construir un mejor futuro. Los invito para que en estos 3 días vengan con apertura, con curiosidad y sobre todo con mucha generosidad, porque las grandes transformaciones no comienzan cuando alguien tiene todas las respuestas. Comienzan cuando somos capaces de preguntarnos juntos qué podríamos construir si dejáramos de trabajar aisladamente. Esa pregunta son los Impact Days. Muchas gracias y sean bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus palabras. Y bueno, ahora sí viene el evento estelar del día. Y lo que vamos a tener hoy es una plática, una charla entre 2 amigos, donde buscaremos en ese diálogo franco poder sacar buenos consejos. El tema de esta tarde se llama El propósito bajo presión, emprender con sentido en tiempos de disrupción. La gente que dice que quizá
en la historia de la humanidad no ha habido mejor momento para emprender, que hoy hay más capital, que hoy hay más apoyos, que hoy hay más tecnología, pero al mismo tiempo los retos que hoy tiene un emprendedor son mayores. La dificultad de crecer, de escalar, de dar rentabilidad a los inversionistas. Y ese es el entorno en el que se mueve cualquier emprendedor social. Y la conversación de esta tarde justamente irá sobre eso, las dificultades que tiene hoy un emprendedor para crecer un negocio, pero al mismo tiempo mantener un propósito. ¿Cuáles son sus retos? ¿Cuáles son las decisiones difíciles? ¿Cuáles son los trade-offs? Es para nosotros un gusto tener esta tarde con nosotros a Vincent Esperanza, director general de Endeavor México, quien va a llevar esta conversación, y a Carlos Labarte, presidente y cofundador de Gentera. Les agradecemos mucho por estar acá y el espacio es suyo. Vamos. Vamos a tener un breve video donde se presenta un poco la bio de Carlos y su trayectoria. Por favor, video. En México, millones de personas siguen fuera de los sistemas que determinan sus oportunidades de vida. Durante décadas, la respuesta ha sido fragmentada. Esfuerzos valiosos, pero insuficientes frente a la magnitud del reto. Hace más de 40 años, un grupo de jóvenes preocupados por los problemas sociales del país comenzó a buscar nuevas respuestas. Entre ellos, Carlos Labarte, cofundador de Gentera. No desde la asistencia, sino desde la construcción de soluciones con escala, rigor y sostenibilidad. Ese camino inició con gente nueva y con el tiempo se consolidó en el sector financiero. Años después, con Compartamos, llevó ese modelo a escala. Hoy forma parte de Gentera, un grupo financiero que atiende a más de 6 millones de clientes, con más de 18,000 colaboradores en México y Perú. Una organización que logró ser pública en 2007, manteniendo siempre a la persona en el centro. Esa misma lógica es la que hoy nos convoca. Entender los sistemas, cuestionar lo que no está funcionando y construir en conjunto alternativas que transformen trayectorias de vida. Este espacio no busca respuestas simples, busca conversaciones que eleven el nivel de lo posible. Carlos también encuentra su centro como padre de familia de 4 hijos. Ha buscado siempre la coherencia entre lo que construye para el país y lo que vive en casa. Para iniciar este encuentro, recibamos a quien ha dedicado su trayectoria a construir ese camino, Carlos Labarte. Qué bonito video. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy honrado de que Octaviano me hayas invitado a conducir esta charla con Carlos. Un poco porque llevo 20 años en el ecosistema de emprendimiento y las historias me nutren, me inspiran. Y la historia tuya y la de Carlos Daniel la admiro muchísimo. La hemos premiado en una gala de Endeavor como trayectoria admirable para inspirar a más gente. Y entonces cuando me lo dijo, la verdad es que me sentí muy emocionado de tener la oportunidad de contar tu historia, de ir a profundidad y de eventualmente también inspirar a esta gente. Así que de verdad, Octaviano, todo el equipo de Promotora, muchas gracias por esta oportunidad. Me gustaría empezar por los orígenes, porque ahora ya hemos hablado un poco de número de colaboradores, empresa pública, todo lo que han hecho. Si nos regresamos y vemos en el retrovisor a Carlos hace X número de años, cuando tenías 25 años, siempre decimos que los emprendedores resuelven grandes problemas y se obsesionan por resolver el problema. Recuérdanos este día, ¿qué querías? ¿Cuál era tu intención? ¿Qué querías resolver? ¿Era un emprendimiento? ¿Era un tema de filantropía? ¿Era un tema de negocios? ¿Cómo era este día donde dijiste, me lanzo y a ver qué sale? Muy bien. Muchas gracias, Vincent. Buenas tardes, ya casi noches a todos. La verdad, encantado de estar aquí. Gracias, Octaviano, por la invitación. Octaviano me dijo que viniera como emprendedor y pues sí me vestí de emprendedor. Ya vine aquí, me sentí medio fachoso, pero bueno,
Pero mira, aquí siempre estoy yo. Y ahí, Como le digo a mis hijos, cuando me vean demasiado chavorruco me dicen para que cambie mi atuendo, pero bueno, en fin, te hice caso, para que veas. Mira, la realidad, Vincent, yo es una frase que digo mucho de nuestros inicios, y la creo de todo corazón, es todo comenzó con el voluntariado. Éramos un grupo de escuincles pues por ahí yo tenía creo que 18, 19 años, un poco la historia del video, ¿no? Juan Carlos Domenzain, José Ignacio, 8 vilanderos, empezaron esta fundación Gente Nueva, ¿no? Yo soy mucho más jóvenes que ellos, entonces llegué después. Se ve. No mucho más, pero sí considerablemente más. Y me sumé un poco al esfuerzo. Yo conocí a José Ignacio en una Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Juan Pablo en Buenos Aires. De ahí nos volvimos buenos amigos y me invitó. Yo siempre había tenido, yo creo que hoy un tema de la persona y la importancia ahí que tenemos los que somos papás de sembrar la inquietud social en los hijos, ¿no? Y la verdad es que mis papás lo hicieron muy bien. Son los dos emprendedores muy metidos en el tema educativo, mi mamá. Y desde chico yo me acuerdo que había un colegio, pues ahora sí que al lado del colegio para niños pobres, déjenme ponerlo así en mi cabeza, esa palabra me choca, pero el tema de pobreza, ¿no? No es una muy buena palabra para describir a nadie, pero bueno, y desde ahí empezó yo creo que mi inquietud, o sea, yo creo que ahí vale mucho lo que nosotros estemos sembrando, por supuesto, en nuestras familias, pero en la niñez y en la juventud. Entonces creo que ahí hay una semilla. Y luego ese contacto con estos jóvenes en aquel entonces, que tuvieron ese contacto con Madre Teresa, que se la creyeron, ¿no? Madre Teresa les dijo que había todo tipo de organizaciones en el mundo, pero que hacía falta una organización que defendiera los valores en la juventud. Y se la tomaron en serio y fundaron Gente Nueva. Y yo me incorporo, pues eso, unos años después. Entonces todo empezó en el voluntariado, Vincent. Esa es la realidad. Estamos estudiando como cualquier chavo y tenemos nuestras actividades y nuestros reventones, pero hacíamos voluntariado, hacíamos cosas. Yo me metí mucho a los congresos de Gente Nueva, ¿no? Que también las historias son impresionantes porque un grupo de escuincles invitando a otro grupo de escuincles, ¿no? Y me acuerdo que digo, pues eso, lo estás haciendo con un nivel de, pues cómo ponerlo, ¿no? De inocencia increíble, ¿no? Y cuando habíamos planeado el primer congreso para 3,000 personas y acabó siendo de 6,000 personas. Cuando contamos eran ya 5,000 y pelos, tuvimos que cambiar el lugar, o sea, Entonces, yo creo que en el voluntariado empezó todo. ¿Y qué empezó a pasar? Que queríamos realmente mover la aguja y cambiar las cosas para México. Y nos dimos cuenta que o empezamos algunos de nosotros a hacer esto a tiempo completo, y el primero que empezó, según yo, fue Chovy, ¿no? Mi domen, el que tomó la decisión de decirlo ya no de voluntario, sino que esto sea mi trabajo profesional, mi desarrollo profesional. Fue el primero que empezó con eso, Chovy. Y algunos de nosotros empezamos a seguirlo, ¿no? Y la verdad empezó, o sea, por eso te platico toda la historia, perdón la respuesta tan larga. No, ya sí me encanta. Tiendo a ser así, aparte tengo un ADD de miedo, güey, o sea, que si empiezo a brincar de temas me regreso. Pero entonces realmente empezó como una ONG. O sea, nosotros lo que queríamos era hacer una diferencia y hacer algo por los demás. Y empezó con un programa de alimentos, ¿no? Que en el terremoto 85 se establece una relación con una organización en San Diego que se llama World Share, de ahí viene el nombre Compartamos después, una ONG allá en San Diego que tiene la relación con USAID. Y que USAID tenía un programa que se llamaba el programa 416, donde metía excedentes de alimentos que le sobraban a Estados Unidos a países en desarrollo, como en el caso de México en aquel entonces. Entonces el programa que realmente empieza, digamos, desde la perspectiva social, a crecer fuertemente es un programa de alimentos con este programa. Y otra vez, en esa misma inocencia, y yo diría casi estupidez de la juventud, ¿no? Se empezó a recibir alimento y trenes que llegaban a Tapachula y que no tenemos prácticamente ni gente contratada, ¿no? Entonces se empieza, yo diría, un poco a formalizar, y los primeros que empezaron a tomar esa decisión, Miguel Pérez, ¿no? Fue el primer director, digamos, del programa Compartamos, hoy rector de la Universidad del Mayab en Mérida.
Entonces empieza una pequeña estructura a recibir, digamos, esos. Y unos años después, Pedro Cerrilla fue el director de Compartamos, y unos años después a mí me invita José Ignacio, justamente en esta edición que les decía, de pasar de voluntarios a profesionistas, pues no sé cómo ponerlo, yo me considero mucho más un emprendedor social. Lo que pasa es que en aquel entonces ni la palabra emprendedor existía, güey. Sí, era un ecosistema muy distinto, no habían este tipo de foros, no habían este tipo de... olvídate, o sea, nuestros foros eran eso, las tres instituciones que trabajamos con USAID eran los Rotarios, una organización que se llamaba FAS, y nosotros, por el programa de alimentos. Y USAID es el que nos mete al programa de microcréditos, llamaban ellos. Ellos son los que nos dicen, oye, es curioso porque esto empieza, todo lo que es la inclusión financiera empieza en el sector social, no empieza en el sector financiero, no es el sector financiero que de alguna manera hay una disrupción dentro del propio sector para atender a las personas de escasos recursos. Incluso me acuerdo de nuestros inicios que nos sentamos con un banquero a platicar de lo que estábamos haciendo ya con microcrédito, no voy a decir el nombre por obvias razones, y nos dijo, están locos, güey. Nadie les va a regresar el dinero. O sea, la gente pobre no paga. Y otra vez la palabra esta me choca, pero bueno, la voy a tratar de evitar. No, pero yo creo que en tu semántica también está una obsesión por combatirla. O sea, te escucho y resuena, no te gusta porque justamente tu obsesión es combatirla y evitar que haya más. Cuéntame, entonces, empieza con un programa de alimentos, migra ese programa y nos acabas de decir por qué. ¿En qué momento tú te das cuenta que esto sí va en serio? Y entonces sí, aunque la palabra no existía, sí es un emprendimiento que tiene vocación a escalar, a impactar y que va a crecer. ¿Y qué te dicen tus papás que justamente vienen un poco con este ADN? ¿Cómo está este momento? Mira, fue curioso. Cuando yo entré a trabajar, ya 100%, me acuerdo perfecto porque me fui a Oaxaca y a Tapachula. El programa de microcréditos ya existía, tenemos 150 socias, le llamábamos, o beneficiarias, ¿no?, en cada uno de estos estados. Y la verdad es que sí hubo un clic en mi cabeza. Yo soy ingeniero industrial. Y lo que también es interesante, ya lo dije, mis papás emprendedores, y también pues eso fue afortunado porque de las primeras cosas que yo veía es, pues cómo vamos a hacer esto por lo menos sostenible. No hablamos de rentabilidad, pues, sostenible. Ay, muchas gracias, va a estar muy bueno, si no estoy aquí papaloteando. Sostenible. Entonces sí, desde el momento uno, yo empecé con esa inquietud, pues oye, pues esto, estamos recibiendo donativos en alimentos, estamos cobrando una cuota de recuperación, si existía otra vez el concepto de sostenibilidad en las familias que les entregábamos. Lo que hay, by the way, esos son los inicios, lo que estoy describiendo son los inicios de lo que es un kilo de ayuda hoy, con un enfoque muy, no distinto, pero mucho más focalizado, mucho más profundo, mucho mejor, yo diría, sin duda, medible, etcétera, de un trabajo en la desnutrición infantil. Pero bueno, ya se me fue la idea, ¿de qué te estaba diciendo? No, o sea, y lo dices muy bien, se vuelve intencional cuando hablas de que se vuelva sustentable, que pueda impactar a más gente, y entonces empiezas a ver ya me acordé que... a dónde iba. Perdón, mi visita, ya sí voy a brincar, güey, disculpas, porque así funciona mi cabeza, es un desastre. Cuando yo voy a esa primera visita de campo en Oaxaca y Chiapas, y platico con las señoras que estábamos apoyando, yo la verdad dije, es que aquí hay una magia muy especial, porque te platicabas con ellas, platicabas sus negocios, obviamente es crédito para capital de trabajo. Yo me di cuenta de varias cosas, ¿no? Uno, empecé a platicar, obviamente no le iba y le preguntaba a la señora, oiga, ¿cuál es su margen de sus quesadillas? No iba por ahí. Pero a ver, ¿cuánto le cuesta? ¿Y cuánto le cuesta la tortilla? ¿Y cuánto cuesta la masa? ¿Y cuánto cuesta el queso? ¿Y cada cuánto las vende? Y me di cuenta que con las que hablaras, prácticamente, con algunas excepciones, los micronegocios tenían unos márgenes impresionantes. Impresionantes. Entonces le costaba a la señora, yo con los números de mi cabeza fue hace más de 35 años, entonces te puedes imaginar que no me acuerdo, pero me acuerdo que si le costaba $1 a la señora. Sí, la matemática daba. La vendían 5, 6, 7 pesos. Pues sacarle márgenes. Y no solamente eso lo hacía todos los días, salvo el domingo. Entonces empecé a decir, es que la rentabilidad y la productividad financiera de estos negocios es brutal. Entonces vi eso. La otra, no había prácticamente mujer. Curioso, porque yo le decía, oiga señora, ¿cuál es su negocio? No, yo no tengo negocio.
Pues ¿cómo que no tiene negocio? Pues ¿en qué uso su crédito? Ah, no, es que yo hago ropa, no sé qué. No, pues ese es su negocio, ¿no? Pero lo veían, para ellas no era como un negocio, era como su actividad. Pero no hay, y yo sigo creyendo en esto, no hay mujer mexicana en el sector popular que no genere ingresos. Es impresionante. Y no solamente, la mayoría de las veces no solamente de una fuente de ingresos, sino de 2 o 3 o 4 ingresos. De hecho, el concepto que muchos usaron en Latinoamérica era el concepto de familia empresa. Entonces, yo te diría que ese momento sí fue mágico. A tu primera pregunta fue, dije, aquí hay algo que tiene un potencial brutal. ¿Por qué? Porque existe el espacio otra vez, o sea, los márgenes de la microempresa es brutal. Ah, bueno, y la otra, oiga, ¿de dónde financia su negocio? ¿No? Pues la mayoría no tenía financiamiento, y los que habían tenido algo, oiga, ¿dónde cuando necesita dinero, a dónde va? Y las típicas casas de empeño eran una constante, pero la demás era el prestamista de la esquina. Y cuando empezabas a preguntar, oiga, y a ver, platíqueme, ¿cuánto le pide? ¿Y cuánto le cobra? ¿No? ¿Y cada cuánto le paga? ¿No? Y luego las restricciones, no, pues es que no le puedo pagar parcialmente, le tengo que pagar todo de golpe. Lo que busca el agiotista es que la tengan ahí, ¿no? Y creciendo las tasas. Y cuando empecé a ver las tasas, dije, o sea, ver los márgenes de la microempresa y ver lo que están pagando, güey, hay un espacio brutal. Yo te diría que ese sí fue, por lo menos para mí, un momento mágico, decir, esto tiene un potencial brutal. Y entonces, otra vez, de cara a resolver este problema, y la solución era pues encontrar en ellas un microcrédito. ¿Y qué hiciste diferente? Porque hoy parece ser evidente, pero era bastante poco común en aquel entonces. ¿Cómo descifraste, además de hacer este cálculo, decir, ok, esta es la magia, yo me voy a colocar aquí y con esto sí voy a poder escalar para hacer un impacto grande? Mira, la otra cosa que creo que es clave en esta historia, y me vino por esta pregunta, es, yo creo en lo personal, es una creencia súper profunda, todo en la vida es gente. Y lo que yo tenía clarísimo es que yo esto no lo iba a poder hacer solo, ni me considero un genio impresionante, ni mucho menos. Y yo había estudiado con Iván Mancías la carrera, habíamos estudiado juntos, habíamos estado de voluntarios en Gente Nueva. Y siempre habíamos dicho, oye, a ver si en algún momento dado podemos hacer algo juntos. Entonces, de las primeras cosas que vi, porque aparte acuérdate que está el programa Alimentos, el programa Alimentos era el grandote. De hecho, yo como director de Compartamos, lo que más tiempo me quitaba era alimentos, no era el tema de microfinanzas. Entonces, de las cosas que hago en esta creencia de toda la vida es gente, y todo se hace con, lo decía Juan Carlos en su introducción, es la suma de esfuerzos. No hay nada en la vida que lo haya hecho una sola persona, yo no creo que eso suceda. Entonces, la otra que empezamos es hacer un equipo. El primero que invitó a mí fue José Ignacio, ¿no? Que hizo equipo conmigo. Yo el primero de verdad, yo entré en septiembre del 90 y Iván entró a los 2 meses. Había una capacitación que nos iban a dar en microfinanzas, porque aparte de eso también es una anécdota chistosa. Cuando entró a trabajar había una chava que, y la verdad ni me acuerdo del nombre, que bueno, mejor, pero era una chava que llevaba el programa, se llamaba Bancos Comunales, ¿no? Entonces llevaba el programa Bancos Comunales. Total, a los 2 días que yo llego, pues llega y me dice, no, pues es que yo ya me voy. Y oye, pues ¿qué pasó, no? Pues si todavía ni nos conocemos. Y, no, pero es que eres un escuincle, me dice, ¿no? Y pues sí, digo, sí era un escuincle. Digo, pero no importa, o sea, vamos, y tampoco es que ella fuera tan grande, ¿no? Digo, pero no importa, vamos a conocernos y vamos a no sé qué. Pues ni más, no la convencí de nada y se fue. Entonces yo tuve que buscar luego, dije, pues ¿a quién pongo? Y pues voy a traer a alguien. Y fue como invité a Iván. Digo, long story short, Iván Mancías, soy el director general del banco, con una trayectoria pues espectacular, como emprendedor social, como constructor. Entonces, yo te dije que la otra parte clave, y lo mismo luego pasó unos años después con Carlos Danel, que lo conoces muy bien. Carlos al final se incorporó, él ya estaba, también fue de los que tomó la decisión también de profesionalmente, pero estaba en la parte de cultura, en la parte de los jóvenes, los congresos de jóvenes. Y en un momento dado, lo que nos pasó muy rápido, nos dimos cuenta, José Ignacio, Iván y yo, es que Iván y yo nos parecíamos mucho. Nosotros éramos grandes emprendedores con unos corazonzotes, ¿no? La gente y pero la verdad ni las finanzas ni los controles ni era lo nuestro. Éramos buenísimos para vender, pero malísimos para controlar. Y entonces José y yo dijimos, oye, güey, aquí necesitamos poner orden porque si no esto va a ser un desastre. Y el rol de Carlos es eso, o sea, Carlos siendo arquitecto,
pero de las mentes más brillantes que yo conozco, hiperestructurado, con una capacidad, una profundidad de análisis. Y la entrada de Carlos es clave también para esto, para darle, luego a ver si da tiempo de platicar un poco como un libro que le hace mucho los ciclos del emprendimiento, pero Carlos llega en un momento clave que le da una solidez y un sustento. Entonces, pero todo esto para hablar el equipo. Olvídate, sí, el mercado, no sé qué, eso, pues digo, ya como que era muy evidente que había muy poca gente haciendo esto, que la oportunidad era enorme, crecíamos, digo, la verdad lo que conseguíamos de donativo lo crecíamos, era impresionante, éramos unas bestias peludas, se hacían los créditos en efectivo, imagínense eso. Los dos promotores iban así con la lana en la calle y la señora, digo, también era otro México, ¿no? Y de las primeras cosas que hizo Iván me dijo, ay, no, vamos a hacer. Entonces nos cambiamos a cheques, que también suena como el año de la prehistoria, ¿no? Pero pusimos cheques, ¿no? Cheques formados mancomunados y firmamos cheques y cheques. Pero el equipo, otra vez, el equipo. Sí, era el fintech de aquel entonces, el cheque. Exacto. Oye, y dime una cosa, te he escuchado hablar mucho de estos valores que tienen estas personas, ¿no? Que los unen. Cuéntame de estos valores que tienes los cuatro en común y después me voy con la parte de Carlos, pero porque sí, todo es gente, pero para que la gente compagine hacia un mismo objetivo, un mismo propósito, tienen que comulgar ciertos valores. Sé que te apegas mucho a esto. ¿Cómo era en aquel entonces, siendo tan joven, inocente como lo llamaste, el peso de los valores para hacer una sociedad de alta ambición? Mira, yo creo que es fundamental. O sea, al final del día, el que todo haya empezado en el voluntariado fue clave, porque eso al final del día te habla de querer cambiar el mundo y de generosidad. Porque lo que pasa en el voluntariado, por eso es tan fregón, lo que pasa en el voluntariado es que tú te das al otro sin esperar nada a cambio. Correcto. Lo que es muy cañón es que recibes mucho más de lo que das. Y te das cuenta, te voy a decir, yo tuve una juventud bastante peculiar y anduve buscando la felicidad por todos lados y la encontré en la entrega a los demás. O sea, la busqué en todos los lugares equivocados y hasta que no entré al voluntariado y no hice el trabajo por los demás y no sentí el amor y la pasión, ¿no? del hacer algo por los demás desinteresadamente, dije, es que esta es la felicidad, no en todos los lugares donde la he estado buscando, ¿no? Entonces, esos son los de alguna manera los valores que nos unen, decir, oye, es un tema de generosidad, es un tema de propósito, también de decir, hoy en la mañana justamente daba una plática a los chavos del TEC, y eso les decía, ustedes están sembrando hoy su futuro y el futuro del país, ¿no? Pero empieza hoy. Si yo empiezo con, no, tenemos un amigo en común, Domen y yo, Ricardo Dagdú, que es un personaje, ¿no? Y daba pláticas a los jóvenes en los congresos de jóvenes. Y tengo una anécdota que me encantaba, porque decía, es que, decía a los jóvenes, si tú, ¿no?, pones semillas de papaya, ¿no?, pues vas a cosechar papayas, güey. Es como muy evidente, ¿no? Lo que no se vale es, ¿no?, siembras semillas de papaya y luego, ¿no?, 15 años después dices, oye, güey, es que yo lo que quedan chabacanos. No, pues sí, güey, pero sembraste papayas. Y todo esto para hablar, es, oye, la intencionalidad y el sentido, hablando de valores, en esas edades, es clave, porque estoy sembrando el futuro. Si toda mi vida es el reventón y la superficialidad y me quiero volver rico, en lugar de, oye, ¿qué familia quiero crear? Quiero cambiar el mundo, pues otra vez, ¿cuáles son las semillas que yo estoy sembrando? Entonces, yo te diría que las semillas que sembramos ese grupo, pues eran similares, eran de locos que queríamos cambiar a México, que veíamos y nos dolía, ¿no?, las diferencias que tenía este país, que sentíamos también que teníamos nosotros hoy. Justamente es otra cifra que traigo muy presente, 7%, 7 de cada 100 personas que existen tienen un grado de licenciatura, ni siquiera posgrado, ¿no? Sí, sí. Entonces también con mucha conciencia del privilegio, de todos los que estamos aquí, que tenemos, y de que nosotros somos los que estamos llamados a cambiar las cosas, no el otro 93%, me explico, digo, también, pero al final del día, si nosotros no lo hacemos, ¿quién? Entonces, esos valores, esta combinación de cosas medio raras, otra vez con el tema de la inocencia y de verdad a veces la estupidez, o sea, las cosas que podíamos plantear y pensar, eran una locura, pero pues algunas de esas se lograron.
Mira, nosotros en Endeavor siempre decimos que si no te tachan de loca o de loco es que no estás pensando lo suficientemente en grande. Entonces, esta locura, si quieres tómate esta que está abierta, aunque nos vestimos igual, no sé si quieres compartir. Esta locura que caracteriza al emprendedor es sinónimo también de alta ambición, ¿no? Y también me encanta que digas, tenemos la misma obsesión de resolver un problema que nos dolía, ¿no? Y hasta te sigue doliendo, o sea, pones la palabra y dices, no me gusta, o sea, como que me gusta este dolor, porque entonces hay una obsesión con el problema y no con la solución. Y si lo ves, tu solución ha cambiado más de una vez para resolver este problema. Y otra cosa que comúnmente decimos en el tema de emprendimiento es, si dos cabezas piensan igual, una está de sobra, ¿no? O si la única cosa que tiene dos cabezas es un monstruo, ¿no? Y con Carlos Danell y que sí los he tenido el privilegio de conocer, son muy distintos, muy complementarios. O sea, ¿cómo crees que Carlos Danell te presentaría en un foro así, si estuviera así, que diría, voy a hablar de lavarte, y tú cómo lo presentarías? Yo, Carlos, usaría como 3 palabras, porque sí, es bastante. Es de lo más asertivo. Y yo me echaría una conferencia probablemente. Mira, yo creo que un poco, como nos lo han puesto un poco como apodo, dentro del propio Gentera, nos decían, Danell es la inteligencia de Gentera y Lavarte es el corazón, ¿no? Eso te dice mucho, ¿no? O sea, al final le digo otra vez, yo a Charlie lo admiro mucho por su capacidad intelectual, por su claridad, ¿no? Porque yo también en mi locura de cabeza que tengo puedo tener una confusión o una serie de confusiones, y Carlos es increíblemente sistemático en sus análisis y en su forma de ver. Entonces fue curioso porque si nos hubiéramos quedado solamente Iván y yo, que somos no iguales, pero más parecidos, nos hubiéramos ido de boca, seguramente, ¿no? Y Danell lo que le dio es, digo, en fin, imagínate esta, ¿no? Hay una anécdota que estábamos con la gente de Banco Mundial, que fue el donativo más grande que recibimos todavía como ONG, haciendo su due diligence, ¿no? Y traíamos, pues digo, no un desastre, pero pues sí, ¿no? Entraban los contadores como cada 45 minutos a cambiarnos el número de la cartera. Digo, no te imaginas que unos porcentajes muy altos, pero güey, o sea, de entrada ya deja ese, hombre, si ni sabes bien, pero imagina, o sea, de hecho pero fíjate qué interesante cómo todo en la vida es gente. Estos cuates creyeron en nosotros, tuvimos un contrato, siempre hablo de este contrato, y aquí los de PCM me alucinan con ese contrato, un contrato de $2 millones en página y media, con targets muy precisos, y el primer target, desde el primer desembolso nos lo daban, para tener un sistema de información, de eso todo obviamente de cartera, que dijeron, estos güeyes no saben ni cuánto tienen prestado acá. Pero luego una serie de targets y demás. Entonces, Carlos fue mucho ese rol, o sea, él agarró ese tema, el sistema de información, y luego, y mi parte ha sido más la parte humana, la parte filosofía, ¿no? La parte, pues sí, de la locura, ¿no? De ponerte metas altas, ¿no? Nunca se me va a olvidar otra anécdota muy curiosa. Así como Banco Mundial fue el donativo más grande, realmente era un secretariado de donantes dentro de Banco Mundial, no solamente Banco Mundial, pero operado por ellos. Y la otra persona que fue clave en nuestra historia fue Alfredo Harp. Alfredo Harp, la verdad es que es un señorón, lo acabo de ver la semana antepasada en Oaxaca, fuimos a comer con él justamente Carlos, Enrique, ahora el CEO, y yo, pues un poco para platicar, rendirle cuentas, y al final del día estamos en una reunión con él, nos contactó un amigo en común, y él venía unos meses después de su secuestro. Siempre fue un gran filántropo, pero como que agarró prisa, ¿no? Le encantó, le hizo clic Oaxaca, ¿no? Que operábamos ahí, le hizo clic finanzas, ¿no? Le hizo clic personas de escasos recursos, fue a ver la operación, y total, pues nos dio una muy buena lana, ¿no? Pero una de las sesiones de seguimiento nos pregunta, bueno, y teníamos yo creo que como 50,000 clientes o menos, ni me acuerdo. Bueno, que dices como si no fuera nada. Bueno, sí, es un friego. Ya es bastantote. Pues sí, es un y no chorro. te vas a olvidar de las 3 palabras que diría Carlos Danell de ti. No, si te presento. ya brinqué de tema. Sí, Por eso. sí, pero te Pero deja regreso. acabo con mi gran Acaba con esta y te anécdota. regreso con estas 3. Y el güey de Iván, que es todavía más bestia, porque dice Alfredo, oye, está fregoncísimo, ¿a dónde podemos llegar? ¿Cuántos clientes? Y este güey dice,
1 millón. Puta, yo lo volteé a ver y dije, güey, tenemos 50,000 clientes. ¿Y en cuánto tiempo? Y él dice, él se encargaba de eso. Entonces dije, pues a ver, es su compromiso, cabrón. Unos 3 años, cabrón. Y así dije, no manches, como 3 años, güey. Nos tardamos 18, ¿no? Pero llegamos al millón. Otra vez, la meta, ponértela esa. Sí. A ver, yo como definiría a Carlos, yo diría, es un gran corazón arropado por una inteligencia brillante que a veces no da chance de ver ese gran corazón que tiene, porque eso, o sea, para todos da esa imagen de pues eso, la gran inteligencia que tiene, pero es un hombre con un corazón impresionante también, y la verdad de los hombres que yo más aprecio, quiero y admiro, aunque la relación no ha sido miel sobre hojuelas, o sea, digo, nos adoramos, güey, pero somos tan distintos que la verdad todo el tiempo, al principio, ahorita no tanto por nuestros roles son un poco distintos, pero la verdad es que todo el día nos estábamos rompiendo el hocico, es la verdad, ¿no? Claro, ¿qué tiene que haber para que eso, yo creo que por ahí va un poco tu punto, tiene que haber complementariedad, ya la decías, Vincent. Si no hay complementariedad, lo que me pasa un poco con Iván. Y respeto mutuo. Bueno, también, esa es la otra. Yo te diría, segundo, si no hay complemento no tiene sentido. Segundo, yo te diría incluso confianza plena y absoluta. En esta historia han pasado de todo, güey. Y hemos tenido etapas donde incluso la misma, alguna dinámica de algún tercero y demás, lo que buscaba era dividirnos, ¿no? Y usó todo tipo de estrategias para dividir y era tan absoluta nuestra confianza que cuando, no, a mí me decían cualquier cosa, no, bueno, era así como de risa, ¿no? Yo, oye, Charlie, pues, está pasando esto, güey, ¿no? Entonces una confianza que hasta el día de hoy, ¿no? Y yo creo que en el fondo también, y fíjate, otra vez me viene a la cabeza imágenes del voluntariado, una amistad muy profunda. Yo de verdad tengo de mis mejores amigos en Gentera, en Compartamos. Y no es que, o sea, oye, llegaron así, nos hicimos ahí, pues acuérdate otra vez la historia del voluntariado, y yo creo que ahí nos hemos hecho más amigos, porque pues en las buenas y en las malas es donde haces las verdaderas amistades, ¿no? O sea, se dice fácil. He visto muchísimos amigos emprendiendo que siempre le digo a chavos, la mejor forma de perder un cuate es hacer un emprendimiento con ellos. Es extremadamente difícil mantener amistad porque pues no es lineal, ¿no? El crecimiento no es lineal y tiene altas y bajas, y vamos un poco en estas. Entonces, el nacimiento tal. Y hablaste de esta conversión de ONG a empresa, for profit, pero con sentido, con propósito, sin nunca perder el rumbo. Quisiera 2 cosas ahí. ¿Cómo se provoca este cambio? Pues es un cambio profundo y que seguramente había mucha gente alrededor que dejó de entender o cuestionó, que no cambió y que sí cambió en este momento. Mira, hay una cosa que me gusta como los grandes aprendizajes personales en toda esta historia. Muchas veces la gran fortaleza de la institución se convierte en la gran debilidad. Y eso fue lo que nos pasó. Como ONG fue una gran fortaleza, nos permitió recibir el donativo de Alfredo, donativote, el Banco Mundial, pero el mercado era mucho más grande. Ya habíamos recibido nosotros como $5 millones en donativos, que no era menor. Teníamos sobre 64,000 clientes, pero unos años antes decíamos, es que esto tiene capacidad. Y ahí Alfredo también nos ayudó mucho a estas discusiones, de ser parte del sistema financiero. Y empezamos a comernos, ¿no? A tomarnos el culé y decir, esto tiene que ser parte de los... O sea, para que esto verdaderamente tenga el impacto que estamos hablando, jamás lo vamos a lograr como una ONG. Tenemos que apalancar el balance y nadie le presta a una ONG dinero. Entonces, había la figura de la SOFOL, no sé si se acuerdan, Sociedad Financiera de Objeto Limitado. Entonces, la motivación detrás de la transformación era masividad, y eso se volvió desde muy rápido, desde la locura de Iván del millón de clientes, una obsesión de atender a la mayor cantidad de clientes en el menor tiempo posible. Y se convirtió en un vehículo. Si no, tenemos que cambiar de vehículo, tenemos que la gran fortaleza ya no es fortaleza, es una debilidad. Vamos a poder apalancar que fue todo un tema, porque era una ONG al final del día que buscaba transformarse. Imagínate las autoridades mexicanas, güey, ¿qué están haciendo esto? Pasé por ahí, sé lo que significa. Bueno, pues ya lo sabes. Y
Se ¿Y quedó. perdiste gente ahí en este cambio? O sea, gente que dijo, no, yo estuve aquí porque era ONG y no te compro que vas a, o sea, tener más impacto cambiando este modelo o no, la gente confió. Sí la perdimos, pero no por el sentido que lo estás llevando. Hubo gente, o sea, pasar una entidad regulada, los requerimientos son distintos. Okay. Y hubo gente que no dio ese brinco y es doloroso porque y también pasa en cualquier emprendimiento, y es de lo más doloroso, como otra vez de personas que te llevaron al momento y no son necesariamente las personas que te van a llevar a la siguiente etapa. Aquí hubieron 3 o 4 personas, me acuerdo perfecto, digo, donde llegó la autoridad, revisó, luego llegaron a revisar y pues un gerente de oficina que lleva mucho tiempo con nosotros y pues pasó aceite y déjame ponerlo, se quedó en la ONG, o sea, no dio el cambio, pues ni modo, lo tienes que dejar ir con todo el dolor de tu corazón. Y esta historia la verdad se repite, pues no muchísimo, pero sí se repite. Entonces sí hay muertos en el camino de alguna manera. Pasó con el director de sistemas, que aparte es un gran amigo y sí, seguimos siendo muy buenos amigos y dije, pues es que necesitamos a alguien con estas nuevas capacidades, estamos contratando SAP, en fin, todo un nivel de sofisticación mucho mayor. O sea, no, es que sí puedo, no, es que ya no pudiste, güey, o sea, no me la tomes a mal, entonces vamos a ponerte un jefe nada más y quédate. Y la verdad es que él muy sabiamente, en cuanto entró el nuevo jefe, a la media hora llegó y me dijo, no, güey, no voy a poder aquí, tan cuates como siempre, digo, buscamos una muy buena salida. Pero por supuesto que pasa, Vincent, es parte en del defensa costo. del propósito y pues... Absolutamente. Y cuando hablamos de que nunca es lineal, ¿tienes memoria, un recuerdo muy particular de un tropiezo, de un fracaso que hoy sigues, o sea, convertiste en aprendizaje, pero dices eso, si tuviera yo la oportunidad de advertirle a cualquiera que tenga un emprendimiento, le quiero advertir? ¿Cuál sería? Hay muchos, nos podemos quedar de aquí al miércoles. Yo tengo 3 días de... Pero, mira, me vino uno a la cabeza, siendo una operación en las comunidades, ¿no? En Oaxaca, Chiapas, primero nos equivocamos en algunas plazas, que no debemos de haber abierto por diferentes circunstancias, acabamos cerrando y eso siempre tiene una serie de dolores, pero una de ellas fue especialmente dolorosa. En Chetumal abrimos, ya estaba la operación, estaba funcionando relativamente bien, contratamos todo en la vida es gente otra vez, una promotora que pues no nos dimos cuenta que era una líder priista, perdón por decir el partido, pero bueno, es lo que era. Y no nos dimos cuenta, y estaba creciendo y impresión, no sabemos que era líder priista obviamente, ¿no? Pues traía clientes y puta, nosotros felices, ¿no? Que no manches, ahí toma con su nombre, Aide, qué bárbara. Y total que no, pues un evento para hacer, ¿no? No sé cuántos desembolsos de golpe, los famosos cheques. Y ahí vamos Iván y yo, ¿no? Tomamos nuestro avión a Chetumal, ¿no? Con todos los cheques para entregarlos a los, no sé cuántos, creo que de verdad 500 créditos, no sé cuánto íbamos a dar en un día, en ese momento, un evento. Y todo empezó mal, ¿no? O sea, llegaron por nosotros a recogernos en una camioneta del PRI. ¡Qué madre! Esto ya se empezó a complicar. Y dijimos, pues vamos a ver cómo está, a la mejor, ¿no? Ahí ve tú a saber, ¿no? Llegamos al evento y no, parecía campaña de presidencia municipal, ¿no? Y entonces Iván y yo dijimos, pues no damos los cheques, cabrón. Puta, casi nos linchan. Claro. Casi nos linchan. Long story short, acabamos cerrando esa oficina porque ya estaba tan metido y tan podrido. Entonces, una de las lecciones, esto tiene muy particular, pero hay que tener, creo que en los emprendimientos jamás dependamos del gobierno. Jamás. Arm's length, ¿no? Como decimos. Por supuesto que los necesitamos en muchos sentidos, pero nunca que dependas de ellos porque te meten, me acuerdo también de es su agenda al final. Absolutamente, sí. Un gobernador que estuvimos, acuérdate que cuando Alfredo entró, Alfredo nos dio una visibilidad muy distinta y nos abrió puertas muy distintas, y un gobernador, que tampoco voy a decir nombre porque no acabó con muy buena historia, pero estaba feliz, y no, si yo doy, no sé qué, y yo doy los créditos. Dijimos, mire, señor gobernador, aquí hay una regla, y la verdad existe, el que da el crédito, lo cobra. El promotor que da el crédito lo cobra. No es una fuerza de ventas que coloca el crédito, luego una fuerza de ventas que cobra. Es que da el crédito, lo cobra, y así amarras el incentivo y que la motivación de que es un buen cliente además está amarrada.
el impacto social, etcétera, etcétera, porque si nada más dar créditos Sí, es bien sí. fácil. Entonces, si usted está dispuesto a ir a cobrar los créditos, pues órale, entréguelos, ¿no? Pero pues, si no, que obviamente no. Entonces, hubieron historias de terror, un poco como esta, Tamaulipas, para decirles, no digo el nombre, pero y hubieron maravillosas, y eso sí lo puedo decir, Enoc Araujo, un presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, que entendió el proyecto, quiso que se fomentara, quiso que, ya tenemos una oficinita ahí muy chiquita, nos dijo, métanle y yo les doy el dinero, hicimos un evento con él, pero donde prácticamente ustedes hacen, yo les doy el dinero, me dan mi recibo deducible, éramos ONG, y nos vemos en un año y me dan resultados. Diodoro Carrasco igualito en Oaxaca. O sea, no es que todas las historias con el gobierno sean malas, es que hay que cuidar mucho las historias bien y otra vez una relación arm's length, ¿no? Y entonces, en este camino llega el cambio de piel de marca, llega una empresa que cambia de dimensión, que cambia de, pues inclusive de estructura y demás. ¿Cómo cambia su rol? O sea, pues de operar, de dirigir, de tomar a un rol más de presidencia, más de consejeros. Eso es un tema que me interesa, porque he visto muchos emprendedores a veces aferrarse al rol que tenían, y cuando tú dices a veces tu problema es tu solución es tu problema, a veces también el no saber cambiar de rol puede llegar a estorbar el potencial. Sí, sin duda, Founder's Trap, estás describiendo la trampa del fundador. Eso fue mucho después, mira, la verdad es que nos mantuvimos como codirectores, Carlos y yo, hasta el 2016-17, o sea, toda la historia de la transformación, porque te estoy hablando 10 años como ONG, ¿no? Yo les di un poco las cifras, hasta el 2000, en el 2001 empezó a operar la SOFOL con esta hipótesis de masificar el servicio. En 6 años, solo 6 años, multiplicamos la base de clientes por 10, se cumplió la hipótesis, valió la pena, 650,000 clientes, más de líneas de crédito por más de $100 millones. Pero fíjate, llegó otra vez el tema. La gran fortaleza, ser una institución financiera, que podíamos apalancarnos, se convirtió en la gran debilidad, porque éramos una SOFOL, solamente podíamos hacer crédito para capital de trabajo a la microempresa. No podemos hacer nada más. Empezamos a hacer nuestros pininos con seguros, que era muy importante, empezamos a darnos cuenta que el cliente necesitaba otros productos y servicios, y la autoridad nos decía, no los puedes hacer, no los puedes hacer. La verdad, no es que nos valía a gorro, hay que respetar a la autoridad, pero hacemos una pruebita así chiquita de seguros, a ver cómo jala. Puta, pues no sé cómo se enteraron y nos multaron. O sea, llegamos a unas cosas, nos cambiamos de oficina, subarrendamos ese espacio, tuvimos un ingreso por una cosa distinta a nuestro objeto y también nos multaron. O sea, la gran fortaleza se convirtió en la gran debilidad. Yo diría, la gran historia de esto fue lograr fondearnos de los mercados, líneas de crédito de bancos, pero hacer la primera emisión bursátil de una institución de microfinanzas en el mundo. Eso fue una fregonería. Pero entonces, otra vez fue una camisa de fuerza la SOFOL, y ¿a dónde brincamos? Nos movemos a hacer un banco. Había la posibilidad de hacer un banco, y eso lo logramos en 2006, básicamente para decir, oye, no solamente nuestro cliente necesita crédito para capital de trabajo, necesita muchos créditos, otro tipo de créditos, consumo, etcétera, necesita pagos, servicios de pagos, necesita ahorro, por supuesto, y necesita seguros, protección. Yo estaba muy obsesionado otra vez en el rollo del corazón. Creo que el producto de mayor impacto social que tenemos son los seguros, protegen a nuestro cliente y a sus familias. La historia para mí es de las mayores historias de éxito, y tenemos 18 millones de pólizas activas, as we speak, más de 10 millones de personas aseguradas en este segmento, que aparte cuando hicimos los primeros focus groups, pues los clientes les valía gorro el seguro, sí, no, ni les interesaba, ni le entendían, pero ¿cómo? O sea, pues si yo me morí, no, pues sí, pero es para su familia, no, pues yo ¿para qué? ¿Para qué pago algo que no es para mí? No, bueno, pues para sus hijos, ¿no? Y mandarles una póliza, la semántica es hostil, no se entiende, les marea. Pero se los regalamos, les dijimos, aquí no van a entender nada, vamos a regalarles los primeros seguros, va incluido en la tasa del crédito, una cobertura mínima, estándar de 15,000 pesos, y ya por el volumen que teníamos, pues se nos morían 3, 4, 5 clientes a la semana, con requisitos muy sencillos y pagos en menos de 3 días, y empezaron a ver, ahí es donde empezó a agarrar tracción. Dijimos, bueno, puedes comprar coberturas adicionales, nosotros le llamamos, creamos una demanda que no existía, porque ni siquiera ellos tenían la sensibilidad de ese tema. Pero eso ya pudo ser en el banco, ¿no? En este cambio a banco, ¿identificas algún jugador
institucional que molestaste al ser? Porque luego se decimos al emprendedor, acuérdate que cuando vas a triunfar hay alguien que vas a molestar, ¿no? Porque estás llegando a un nivel, a una relevancia, o estás capturando un mercado que no. O sea, ¿cómo viste la llegada como banco? Porque es un mundo bastante cerrado y bastante que no les gusta compartir tanto con nuevos jugadores. Mira, fue curioso porque éramos un bicho tan raro que éramos como una curiosidad, yo creo. Estos güeyes, ¿quiénes son? ¿Qué hicieron? ¿De dónde vienen? Teníamos ya una relación con Banamex por obvias razones. Me refiero a Alfredo. Importante, de hecho el primer proyecto de seguro lo hacemos con Seguros Banamex. No había ni tablas de riesgo, en fin. Entonces, yo nunca sentí una animadversión, ni mucho menos de los bancos. Al revés. Nosotros, de hecho, acuérdate que muchos de ellos nos fondearon en la SOFOL. Más la banca de desarrollo, pero también algunos bancos comerciales, y las emisiones bursátiles las hicimos con ellos. Entonces, más bien nos veían como un aliado y una manera de llegar a un segmento en los que ellos no atendían. Lo que sí sentimos después, y fue increíblemente controversial, y el banco lo hacemos en 2006 para hacer todas estas cosas nuevas que queremos hacer, y en 2007 hacemos la oferta pública. Y la oferta pública, tiene como dos objetivos. Es como te expliqué la primera transformación y la segunda transformación. La oferta pública es una especie de transformación. Tenía dos sentidos. Uno, ya había muchas instituciones de microfinanzas en el mundo que demostraron que las personas de escasos recursos eran sujetas de crédito. En muchos lados del mundo. Lo que nadie había logrado es que las instituciones que servíamos a esa clientela éramos sujetas de inversión institucional de los mercados de capitales de adeveras, no los Alfredo Harp de este mundo, o el Banco Mundial, o el IFC, no, güey. Entonces el primer objetivo que nos pusimos es, oye, tenemos que entrar a una fase nueva, por una razón muy práctica que ahorita voy a dar, pero donde tenemos que hacer que las instituciones de microfinanzas sean sujetas de inversión. Y por otro lado, había una razón muy práctica, cuando nos convertimos a SOFOL, entró el IFC, ¿no? El brazo comercial del Banco Mundial, entraron un par de fondos, Gateway de Acción, Profond, y se me está yendo algún otro, pero bueno, fondos que necesitaron una salida. Entonces nosotros tenemos que dar una salida a los 6, 7 años, la típica de eso, siempre sufre aquí mi querido Octaviano. Estos sí no eran muy pacientes, mi querido Octaviano. Entonces tenemos había de dos sopas, o hacías una venta a un estratégico, ¿no? Que eran los bancos, era el natural, o hacíamos una oferta pública, ¿no? En los análisis que hicimos rápidamente nos dimos cuenta, el estratégico tenía dos problemas. Uno, tenía un problema de múltiplos, mucho más pequeños que lo que estaba ofreciendo el mercado. Agarramos un mercado súper bullish, súper positivo, y ellos querían controlar la institución, querían comprar el 51%. Y por todo el tema de propósito, valores, cultura, nuestra misión de por qué nacimos, y nos preocupaba. ¿Sí? Entras en la panza y hubieron, sobre todo, dos bancos muy interesados, llegamos a conversaciones. Pues, en cualquier plumazo, cualquier crisis, estos güeyes venden esto, lo cierran. No estamos dispuestos a hacer eso. Y entonces el camino de la oferta pública fue como muy clara, porque nos daba toda la libertad, nosotros seguíamos controlando y los múltiplos eran considerablemente mayores. Entonces, pues ese fue el camino que seguimos. Y ahí sí se armó la de Dios. Se armó la de Dios. Curioso, porque a lo mejor no tanto, a lo mejor en el ecosistema emprendedor, que ni siquiera existían esas palabras, pero sí en el mundo de las microfinanzas había como dos corrientes que no eran tan claras, se fueron aclarando en el tiempo. Una corriente, déjenme ponerlo más así, de microfinanzas sociales, encabezadas principalmente por Grameen Bank y Mohamed Yunus, ¿no? Que aparte había ganado el premio Nobel. Exacto. Entonces, un premio Nobel tiene un micrófono como 40 veces lo que tú y yo aquí tenemos, ¿no? Premio Nobel de la Paz. Exacto. No de Economía. No, de la Paz. Que yo siempre tengo un poquito de problemas con los premios, pero bueno, es otra larga historia. Y lo admiro mucho, al final es un tipo impresionante y tenemos mucho más cosas en común que diferencias, pero sí tenemos diferencias fundamentales. Okay.
y unas microfinanzas, déjame ponerlo así, con el mismo objetivo de impacto social y demás, pero más comerciales, que estábamos obsesionados con que las microfinanzas fueran parte de los servicios financieros y de los sistemas financieros de los países. Y empezaste a ver estas transformaciones. El primero fue Bancosol en Bolivia, de Prodema a Bancosol. Nosotros fuimos de los segundos o terceros, ¿no? Compartamos, y digo, en fin, fue nada más toda esta transformación que hablamos. Pero ahí sí, sobre todo Yunus lo tomó como muy personal, ¿no? Y dijo, es que estos güeyes ya prostituyeron, ¿no?, este concepto, y otra vez con el micrófono tan grande, y sí hubo una crisis, yo te diría, medio de reputación, más internacional, ya verdad, porque aquí en México pues daba un poco igual, ¿no? Poco afortunada, y también fíjate, hay otro aprendizaje importante para todos nosotros. Cuando tú no comunicas bien quién eres y qué haces y cuáles son tus valores, ese espacio se llena. Digo, Juan, me está asistiendo como buen periodista que fuiste en una buena etapa de tu vida. Si tú no llenas ese espacio, se llena. Y nosotros no habíamos llenado ese espacio, no habíamos dicho bien quién éramos, no nos interesaba y no le dimos importancia a algo que la verdad lo que queríamos es estar atendiendo a la gente y crecer como locos y darles los productos y servicios. Y esto de hablar de relaciones públicas y cuidar la imagen, y nos importaba un bledo, la verdad no lo hacíamos. Pero ahí se volvió relevante. Entonces nos asesoramos con el despacho de CMM, y nos ayudaron muchísimo. Digo, a mí Luis de la Calle es de los hombres que más admiro y también de las grandes inteligencias de este país, y nos hicieron ver esto, es que ustedes no llenaron ese espacio. Y lo está llenando Yunus y lo está llenando otro güey, un crítico ahí, que aparte curiosamente trabajó con nosotros, que son esas cosas medio raras en la vida. Dices, güey, de aquí cobraste, no seas desgraciado, ¿no? Pero bueno, pasa. Entonces ahí sí se armó más la de Dios. Hicimos, que es interesante, si a alguien le interesa, ahí está, digo, ya todo está con la inteligencia artificial. Por una carta que hicimos Carlos y yo, que le pusimos Letter to Our Peers, está en español, pero hicimos en inglés porque pues, el crowd aquí iba dirigida era más. Donde justamente decíamos, a ver, nosotros somos esto. Esto fue lo que nosotros definimos desde hace tiempo, ¿no? Inclusive hablamos que es un tema importante, yo creo que para compartir hoy. Desde nuestros inicios hablamos de generar 3 tipos de valor: valor social, valor humano y valor económico. Desde nuestros inicios hablábamos de eso. Incluso decimos en esa carta, empujando más el argumento. Y tenemos claro que nuestra generación de valor económico es la consecuencia de hacer bien y de generar valor social y valor humano. No va al revés. No va como la típica empresa que busca generar valor económico y luego reparte, ¿no? Responsabilidad social, etcétera, etcétera. Digo, no tengo nada en contra de eso, es distinto lo que estamos hablando aquí. Nosotros nacimos para generar valor social y valor humano. Entonces esa yo te diría que sí fue una de las crisis, curiosamente más internacional, pero aprendimos muchísimo, muchísimo a decir, tenemos que decir claramente qué es lo que hacemos. La verdad es que yo te voy a decir, déjame decir una anécdota que me encantó cuando estábamos en el Roadshow, ¿no? Que es pues, digo, evento hiperintenso donde estás vendiendo la empresa realmente con los inversionistas más sofisticados del planeta, ¿no? Y eso, en Sao Paulo nos dividimos en 2 equipos, uno se fue a Europa, otros nos quedamos en América, y aún así nos dividimos porque pues Estados Unidos había que cubrirlo. Pero en esas reuniones, no me acuerdo si fue en Chicago o en Nueva York, que estábamos con los inversionistas y estaban pues, los usual suspects, los Fidelities, yo de repente hacía reflexión, y es que es increíble esta historia, porque es una especie de conexión de los sistemas financieros más sofisticados y los inversionistas más sofisticados, y ahí sí te gradúas, estos sí preguntan las preguntas de veras, güey, ¿no? O sea, pues fueron pasitos, te vas regulando, sí, y esto es real. ahí sí es de veras y la transparencia, pero estás conectando a estos inversionistas con la pequeña microempresa de Doña Chonita en Oaxaca. O sea, era un sueño así como decir, qué fregonería, porque estos güeyes al final del día sí están creyendo en nosotros, pero están creyendo en Doña Chonita. Y esta conexión, este puente, un poco ese espíritu que lo que les decía hace rato, a mí fue de las cosas que más me llenó de orgullo en ese proceso. Ahora, también a tu pregunta, vienen necesidades distintas, vienen retos distintos, un trimestre que tienes que estar reportando, hay una tensión natural, luego hay gente que no le gusta que yo diga esto, pero pues, digo, es lo que creo y me vale gorro, digo lo que creo, pero sí hay una tensión
entre no todos los inversionistas, pero sí entre cierto perfil de inversionista que ve el corto plazo y le interesa el siguiente trimestre, y el management que estás aquí pues por los siguientes 10 años de la organización. Pero 100%. Entonces hay una tensión. Sí, O sea, y el que no la vea pues es un poco naivo. O sea, por supuesto, Sí. por supuesto que hay fondos más con, ¿no?, con una visión más social un poco, pero existe esa tensión. Y administrar esa tensión No es trivial. no es trivial. Y dime, es que me respondiste preguntas que tenía, pero dime, ya se me fue hasta la pregunta que te iba a hacer. Ya ves, yo estoy igual que tú. Te mimetizaste, güey. Exacto. Bueno, ya no sé por dónde. Era buena esta pregunta. Pero entonces, como ya se me fue, de entrada, a ver, yo creo que nadie a esta hora sigue teniendo capacidad de tener a la gente cautiva e inmersa. Y yo creo que te felicito porque están muy atentos, hasta los observo. De entrada les voy a dar oportunidad de hacer un par de preguntas. Si tienen una buena que no se les olvida, ténganla, levanten la mano y les voy a dar chance de que la hagan. Pero yo te quería, preguntar, estos momentos de crisis, de este tema de reputación, a veces tengo la sensación de que el emprendedor como que le dice a sus inversionistas, les voy a regresar dinero, a su esposa, esposo, que la vacación está asegurada, a su empleado que la nómina está tranquila y que la universidad de los hijos, y además 4, ¿no? Totalmente tranquila. Estos momentos de alta ansiedad, de alta soledad suelen no hablarse porque es difícil ser vulnerable y decir, ¿tuviste momentos de mucha soledad en este camino? Y si sí, ¿cómo acudiste un poco a un soporte alrededor tuyo, que puede ser familiar, puede ser espiritual, puede ser con gente? ¿Y cómo lo atendiste si es que sí los tuviste? Creo que es una excelente pregunta. Mira, siempre he creído que la posición de liderazgo es bastante solitaria, la verdad. Yo tuve la suerte de estar junto con Carlos y no estar tan solitario, pero aún así, por estas mismas diferencias de ser, pues a veces es parte de la crisis ser él, güey, y yo de él, obviamente, no es que él sea el malo de la película, es más, yo creo que yo fui el malo muchas más veces. Y sí, sin duda, yo al final del día sí creo en que tenemos que tener un sistema de soporte personal. En mi caso, la verdad, mi compañera de vida ha sido espectacular porque se tomó el Kool-Aid, me apoyó en todo, nunca se quejó cuando unas cosas u otras, ¿no? Mi nivel de intensidad, digo, y siempre se lo digo, no ha de ser fácil vivir conmigo, la neta. Y ahora tenemos ya un nivel de confianza que ya me dice, ya, cálmate, güey, ya cállate, la siguiente hora, por favor. Y digo, en fin, tenemos nuestros mecanismos, pero siempre estuvo ahí. Esa es una. Y la otra cosa que hemos sido muy afortunados, estos 4 que he hablado al principio mucho, el José Ignacio, Daniel, Iván y yo, por supuesto que ha habido entre nosotros, digo, nunca una pelea gravísima, pero sí diferentes distanciamientos, pero al final del día es como un mini ecosistema que nos hemos ayudado mucho. O sea, cuando uno está débil, cuando uno tiene sus problemas, cuando uno, pues ahí estamos los otros, ¿no? Para echar una mano y para... Ahora, te voy a decir, déjame platico esto también, porque el momento más difícil, sin duda, por lo menos para mí, imagino que para los 4, fue la pandemia. La pandemia sí, porque mira, somos, o sea, al final del día, Gentera y sus clientes son increíblemente resilientes, porque son sobrevivientes. Nuestros clientes sobreviven todos los días. Entonces viene un huracán y parece que ya destrozó, ¿no?, Acapulco. Pues no, son resilientes y sí está en la fregada y sí, pero salen adelante y cambian de negocio, ¿no? Ya no venden esto otro. Y aparte te pasa, bueno, pegó en Acapulco el Otis y casi lo destruye y te pone en crisis, pues sí, güey, pero tienes 3 millones de clientes por todo el país. La pandemia fue a todos, güey. Y en Perú, que es otro país donde operamos, y en México. Y ahí fíjate, ahí también creo que es interesante esa perspectiva de aprendizaje. Ahí es donde se ponen a prueba tus valores y tu propósito. De a de veras, güey. Porque ahí sí, ¿y ahora qué? Nos explico, sabíamos que iba a ser un año económico complicadísimo, que íbamos a perder lana, que no sabíamos si íbamos a sobrevivir, la neta, ¿no? Porque estas carteras, como son de muy corto plazo, son increíblemente volátiles.
Entonces, así como se componen muy rápido, se descomponen muy rápido. Entonces hicimos 2 compromisos, a ver si pienso ahorita un tercero, pero hicimos 3 cosas. Lo primero que hicimos, y fue aquí, también tenemos grandes consultores, y aquí me vino a la cabeza Álvaro Rodríguez, fue presidente de nuestro consejo unos años y lo tenemos ahí siempre de Pepe Grillo para muchas cosas. Y vino de él, dijo, jalemos toda la lana que podamos. O sea, se refería a todas las líneas de fondeo, jálenlas ya, porque va a haber una crisis de fondeo. La verdad es que es una locura, porque así es. Podría ser agravar Por supuesto. Pero al final del día tenía todas las razón. Entonces jalamos todas las líneas, tenemos una liquidez del tamaño del planeta que nos ayudó a aguantar. Y deja tú, estuvo cerrado el mercado, pues ya no me acuerdo cuántos meses, pero varios. Entonces esa fue una decisión clave estratégica más financiera que yo jamás lo había tomado. Yo no soy un financiero en absoluto. Eso, entre Carlos y él fueron los que empujaron esta decisión. Hiper acertada. Y tomamos 2 decisiones desde la perspectiva de clientes y de colaboradores. Uno, ningún colaborador, yo creo que en aquel entonces éramos 24, 25 mil, no lo sé, va a perder el trabajo por la pandemia. Ni uno. Vemos cómo diablos le hacemos, pero nadie va a perder aquí el trabajo. Y aparte con una complicación adicional, de los 28 mil que somos, pues yo creo que como 18 mil son la fuerza de ventas. Claro. Y la fuerza de ventas tiene un porcentaje de incentivo muy grande, la mitad de su sueldo es variable. Entonces, y ellos cuentan con ese dinero, con eso pagan la escuela y con eso llevan el pan a la casa. Entonces, no es nada, pues los dejamos con su, porque alguien, pues los dejamos con su sueldo base, pues no, güey. No les alcanza. No les alcanza. Entonces, lo que hicimos, pero tampoco estaban produciendo. Nos explicó, no estábamos colocando, no estábamos a la gente. Acuérdense, el lock-up que se cerró. Sí. Entonces, lo que decidimos fue agarrar promedios, creo que de 5 o 6 meses para atrás de cada uno, y ese promedio pues se lo seguimos pagando como parte de su incentivo para no afectarlo de la menor manera. Primera decisión importantísima desde la perspectiva de valores, dolorosísima desde la perspectiva económica. Claro. La segunda decisión fue, no podemos ir a cobrar a nuestros clientes, primero para cuidar a nuestro colaborador, no podemos tenerlo en la calle, ¿no? Porque hubieron competidores, curiosamente, que pues sí, salían y cobraban. Bueno, pues cada quien sus cubas, ¿no? Pero qué imprudencia, ¿no? Y segundo, porque ¿cómo le voy a cobrar al cliente que vive todos los días de poner su puesto y que no lo puede poner? ¿De dónde me va a pagar, güey? ¿Sí me explicó? Si tiene ahorros, me pagaría de ellos, pero los necesita para subsistir. Entonces, segunda decisión que tomamos fue, en esas, no creo que fueron 14 semanas, si mal no recuerdo, que cerramos, ¿no? México absolutamente. Lo que elegimos al cliente, hagan de cuenta que eso no existió. Nos empiezan a pagar cuando puedan volver a abrir sus negocios, ¿no? Y que cuando empezamos a abrir paulatinamente se reactivó y empezamos a cobrar. Lo que pasa es que esas 14 semanas se da cuenta que no existían, y ese ingreso no existió. No es que les condonáramos, no es que les regaláramos, pero se da cuenta que esas semanas ese ingreso que habíamos recibido no existió, y pues digo, fue un resultado del año de pérdida de varios millones de dólares, ¿no? Pero al final del día, yo tengo un maestro en el IPADE, Ramón Ibarra, que fue rector un tiempo, que decía, la ética paga. Ahí es donde se ponen a prueba tus valores, ¿no? Y cuando tomas las decisiones que yo creo que fueron correctas en su momento, los mejores años de Gentera han sido el 21, el 22, el 23, el 24, el 25. Yeah. Y fue por eso. La rotación se fue al piso los siguientes años, digo, ya se ha ido normalizando, ¿no? Todos nos hemos ido normalizando en esta vida. El cliente fue más leal que nunca, crecimos como nunca. Sí, creo que en el fondo, o sea, el tema de congruencia, de solidaridad, de propósito, pues pusieron todo lo que realmente son, ¿no? Entonces creo que al final el cliente te lo paga. Tenemos tiempo para... Ya no hay tiempo para nada. Entonces yo quiero hacer una disculpa por ustedes. La otra disculpa es a los que prepararon preguntas y que nos las mandaron porque no seguimos ninguna pregunta de las que hicieron, así que una disculpa por todo el tiempo que prepararon. Y la otra cosa es agradecerte de verdad con mucha gratitud por la manera en lo cuentas, la humildad que transmites al contar una historia que es espectacular. Y de verdad es un gran honor que nos hayas compartido tu experiencia con tanta apertura. Nuevamente yo muy feliz y muy honrado de haber estado ahí al lado tuyo para entrevistarte. Muchas felicidades y un fuerte aplauso por favor para Carlos.